a todos, bienvenidos a un nuevo programa de Quisquillosos. Este informativo está hecho por chicos para los chicos. Nuestros noteros son Manuel Regiardo, Ailén Aliarrosa y Lucía Cacharelli de Los Molinos. Como verán, Cami no está a mi lado por problemas personales, pero el próximo martes ya va a estar nuevamente con nosotros. Vamos a arrancar el día con esta nota. Los chicos fueron a las 7:33 a preguntarle a los chicos qué hicieron en las vacaciones. Miremos. Con mi compañera volvimos al ruedo, ¿o no, Ailén? Sí, por eso venimos a la escuela número 733 para que nos cuente sus actividades de la segunda etapa del año. Miremos. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Paula Ábalos. ¿Qué hiciste en tus vacaciones? Me fui a la Casilda, al cine a ver los Minions. ¿Y te divertiste mucho? Sí. ¿Cómo te llamas? Malena Ratti. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Fui a Casilda, al parque y a ver una película. ¿Y cómo la pasaste? Bien. ¿Cómo te llamas? Federico Carranza. ¿Qué hiciste hoy? Me fui a Rosario y fuimos al río, a las 4 plazas, y fuimos al cine y hasta ahí nomás fuimos. ¿La pasaste lindo? Sí. ¿Cómo te llamas? Leonel Rastelli. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Me fui a pescar, jugué con ellos en la plaza y fui 2 días o 3 de mi tía a dormir. ¿La pasaste lindo? Sí. ¿Cómo te llamas? Wanda Carrizo. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Fui a Venado y fui a la plaza. Los chicos tienen información nueva. Veamos qué misterio tienen para hoy. Este va a ser un nuevo espacio de misterios. ¿Misterios? Como los ovnis o el monstruo del lago Ness o... Ay, cómo no me sale. Y como el de La Llorona, el Enderman. Ay, sí, todo eso. Y hoy vamos a ver uno nuevo. ¿Y cuál vamos a ver? Ah, no sé, miremos. Los ovnis. Los ovnis son uno de los fenómenos de la ciencia con mayor impacto en la historia de la humanidad. En esencia, son objetos descritos como cuerpos volantes que por la subjetividad de criterios en su observación son difíciles de catalogar dentro de una categoría determinada. En la historia de la humanidad, estos objetos han sido registrados desde tiempos remotos, incluso llegado a teorizarse a este respecto asociándolo a mitologías y cosmogonías de culturas y civilizaciones ancestrales. La ufología, o el estudio de los ovnis, no es considerada como una disciplina científica, principalmente por su falta de rigor en sus métodos y resultados. Particularmente durante el siglo XX, debido al desarrollo en técnicas de registros y los avances en el cine, la fotografía y la televisión, se ha masificado el fenómeno ovni, convirtiéndolo en un tema recurrente dentro de la cultura popular. El término platillo volador se haría famoso en todo el mundo a raíz de una errata cometida por un periodista al referirse acerca de una fila de objetos divisados por el piloto Kenneth Arnold sobre el estado de Washington en 1947. En 1947 se crea un hito dentro de la historia del fenómeno ovni. El 4 de julio, día de la independencia en Estados Unidos, un granjero de Roswell, Nuevo México, reportó a las autoridades sobre un estruendoso ruido tras una tormenta. Los habitantes de la localidad indicaban haber visto un objeto reflejando la luz solar en medio del paraje desértico y posteriormente afirman haber visto extrañas criaturas, marcianos, en el lugar del incidente. Esto, que bien pudiera ser una simple anécdota, se convirtió en el origen oficial del fenómeno ovni. Sin embargo, los ovnis no dejan de ser un arquetipo a partir de constructos, generalmente de patrones culturales. Los cuerpos celestes que ingresan a la atmósfera son confundidos muchas veces, amén de la popularidad del mito sobre los ovnis, objetos voladores no identificados. La NASA y la comunidad científica a nivel mundial aún no tienen una opinión unificada respecto a las características y las consecuencias de una potencial evidencia fehaciente sobre el hallazgo de vida inteligente fuera de nuestro planeta.
A lo mejor, la polvareda causada por el incidente Roswell y la inmediata fiebre del fenómeno OVNI son nuestro impulso para buscar, más allá de las fronteras de nuestro mundo conocido, la evidencia de no estar solos en el universo. ¿Y vos, creés haber visto un OVNI? Volvemos a la escuela 733. Las maestras nos muestran los nuevos regalos que llegaron del ministerio. Buenas tardes, Fabiana. ¿Quién brindó los libros y los chicos ya los tuvieron? Buenas tardes. Sí, los libros estuvimos trabajando, apenas llegaron. Son libros muy interesantes que los envió el Ministerio de Educación, Presidencia de la Nación, y están para todos los grados. Nosotros trabajamos mucho en filosofía para niños con estos libros que son muy interesantes, con temas variados, donde le podemos sacar buen provecho a esta literatura que nos han mandado. Muchas gracias, Fabián. No, gracias a vos. Vinimos con estos juguetes a preguntarle a las seños quién los brindó. Buenas tardes, Mariana. Buenas tardes. Todo este material didáctico de juguetes llegó por presentar un proyecto de huerta escolar que docentes de la institución fueron a defender a INTA Oliveros. Y bueno, como premio trajeron toda esta cantidad de juguetes que bueno, vienen a complementar el material que existe en la escuela. Muy contentas. Bueno, dentro del material que nos otorgó el INTA se encuentran, como ven ustedes, un teatro de títeres para trabajar en talleres con diferentes títeres, que acá se lo estamos mostrando. Acá hay más, donde utilizaremos en el área lengua, juntos con otros juguetes que nos sirven de apoyo didáctico, como por ejemplo nos mandaron acá también para armar títeres ellos mismos, cubos, que se llama formas con agujeros más barrita cascabel, también para formar, que son de encastres. A ver... Acá también tenemos más juegos, como para armar una pirámide con los diferentes colores. Todo material didáctico que le vamos a dar una gran importancia en lo que nos resta del año. Y también quiero destacar la galería nueva que se ha construido y también recalcar que vamos a pintar toda la pared que quedó sobre la sala de maestros y sobre el salón donde estamos hablando. Nos vamos a una pausa y ya volvemos con más Quisquillas. Si viajás en tu vehículo, recordá siempre tener el matafuego en condiciones como lo exige la Ley de Tránsito número 24.449, artículo 40. Bomberos Voluntarios de Arequito está habilitado para realizar recarga, control de carga, mantenimiento y renovación de oblea. Todo esto con vigencia de 1 año, como lo indica dicha ley, y una prueba hidráulica cada 5 años. No esperes hasta último momento. El proceso habitual de mantenimiento tiene como mínimo un tiempo de 3 días. Ten en cuenta que no solo debes llevar el matafuego en condiciones para evitar multas, sino porque te puede ayudar en el momento que más lo necesites.
es un mensaje de Bomberos Voluntarios de Arequito. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Esperanza. ¿Ustedes tienen esperanza en algo? Veamos lo que nos muestran los noteros. Ailén, hoy vamos a hablar de la esperanza. ¿Para vos qué es la esperanza? Puede ser algo como confiar en algo. Y claro, para mí sería algo como que si vos tenés fe en algo, tenés esperanza, lo podés lograr. Y como por ejemplo, si yo quiero ser actriz, cantante, astronauta, si tengo esperanza lo puedo lograr. Claro, y muchas cosas más. Si no, miremos. La esperanza. La esperanza es el estado de ánimo en el cual se cree que aquello que uno desea o pretende es posible. Ya sea a partir de un sustento lógico o en base a la fe, quien tiene esperanza considera que puede conseguir algo o alcanzar un determinado logro. Por ejemplo, es una enfermedad muy dura, pero tengo esperanza en que saldré adelante. El equipo quedó a 10 puntos del puntero, aunque no pierde la esperanza de conseguir el título. Las personas suelen aferrarse a la esperanza cuando se encuentran en una situación complicada. Se trata de un recurso que los ayuda a no caer en la depresión, basadas en la idea férrea de que pronto las cosas mejorarán. Esa confianza actúa como estímulo y aporta fuerza y tranquilidad. Por otro lado, cuando se pierde o resulta difícil alcanzarla, la vida se vuelve una ardua batalla contra los obstáculos. Así como el rojo es el color de la pasión y el blanco identifica la pureza, el color de la esperanza es el verde. Esperanza no es la de quien consigue ver el vaso medio lleno. Eso es sencillamente optimismo, y el optimismo es una actitud humana que depende de muchas cosas. Del mismo modo, desde un punto de vista más pragmático, la esperanza se puede asociar con la idea vana de lograr cosas o realizar nuestros deseos, dejándolo todo a la espera y olvidando la acción, como si pudiéramos conseguir nuestros objetivos sin intervenir para su concreción. Como esperanza de vida o expectativa de vida se denomina el tiempo medio de vida que a un individuo le queda por vivir. Como tal, se calcula considerando factores que afectan a los ciudadanos de un país, como la calidad de la medicina, la higiene y las guerras, entre otras cosas. En este sentido, se refiere únicamente a las personas que mueren por una muerte no violenta. Para los recién nacidos, por su parte, la esperanza de vida coincide con la duración media de vida en dicha población. También fuimos a investigar lo que hicieron los chicos de la escuela 202. A ver qué nos dicen ellos. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Yamila, ¿Qué hiciste en las vacaciones? fui a la plaza, jugué con mis amigas ¿cómo era? En mi casa. Y bueno, jugué a la mancha y me subí a algunos juegos. ¿Cómo te llamas? Gislena. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Fui a Rosario a los parquecitos. ¿Te divertiste? Sí. Valentina
y fui al... Ay, no me sale el nombre. Al cine de Casilda. ¿Te divertiste mucho? Sí. ¿Fuiste con alguna amiga? No, con mi tía. ¿Cómo te llamas? Mayan. ¿Qué hiciste en las vacaciones? Yo fui a Rosario. ¿Te divertiste mucho? Sí. ¿Quién fuiste? Con mi papá y mi mamá. Soy Esmeralda y yo me fui a Villa Carlos Paz, Córdoba, con mi mamá y mi hermano. Había un hotel y también había pileta. Muchas gracias. Buenas tardes, ¿cómo te llamas? Elena, ¿Qué hiciste en las vacaciones de invierno? jugué con mi hermana Martina, hice pijamadas y fui a la plaza. ¿Cómo te llamas? Emilia. ¿Qué hiciste en las vacaciones de invierno? Fui al cine, jugué con mis amigas y fui a la plaza. ¿Cómo te llamas? Catalina. ¿Qué hiciste en las vacaciones de invierno? Me fui de mi abuela, jugué con mi prima Naiken y fui a la plaza. ¿Cómo te llamas? Esteban Biosevich. ¿Qué hiciste en las vacaciones de invierno? Fui a Rosario y fuimos a ver 3 pelis en un solo día. Muchas gracias. Ciencia y física. Algo para aprender, los líquidos. Lo que el señor nos quiere decir es que nos tiene más proyectos sobre física y ciencia, así que quédense pegados a la pantalla que ya les demostramos. Los líquidos. Los líquidos, al igual que los sólidos, tienen volumen constante. En los líquidos, las partículas están unidas por unas fuerzas de atracción menores que en los sólidos. Por esta razón, las partículas de un líquido pueden trasladarse con libertad. El número de partículas por unidad de volumen es muy alto. Por ello, son muy frecuentes las colisiones y fricciones entre ellas. Así se explica que los líquidos no tengan forma fija y adopten la forma del recipiente que los contiene. También se explican propiedades como la fluidez o la viscosidad. En los líquidos, el movimiento es desordenado, pero existen asociaciones de varias partículas que, como si fueran una, se mueven al unísono. Al aumentar la temperatura, aumenta la movilidad de las partículas, su energía. Las partículas de materia de un líquido tienen menor energía en forma de calor que en su estado gaseoso, lo que les permite unirse con firmeza por electromagnetismo con otras partículas con cierta coherencia en la cercanía, sin que dichas uniones sean rígidas y sin formar estructuras en particular, lo que le permite al líquido adoptar la forma del recipiente que lo contiene. Las fuerzas cohesivas de un líquido dependerán de la velocidad en la que ocurre la deformación de la sustancia. Dependiendo de la complejidad de las partículas que forman la sustancia y a la proporción de energía en forma de calor, se realizarán las uniones moleculares que presentarán una resistencia determinada a fluir, desplazarse o ser extendidos, es decir, viscosidad. Por otra parte, los líquidos tienen mayor energía que el de sus enlaces con otras partículas, lo que les permite fácilmente vibrar, tener movimiento, deslizarse y separarse de forma libre entre sí y entre otras partículas, sin adoptar una forma definida y sin repelerse fuertemente entre sí, permitiendo a la sustancia la capacidad de fluir, es decir, la posibilidad de deformarse para pasar por cualquier orificio o agujero sin necesidad de ejercer una tensión mecánica. Cuando una molécula de un líquido se separa del resto de las partículas, tiene una alta probabilidad de encontrarse con una partícula del mismo material para volver a generar uniones. Los líquidos se forman cuando partículas energizadas de un gas se consolidan en un espacio determinado a temperatura y presión constantes, perdiendo energía en forma de calor e iniciando un proceso de condensación con la posibilidad de que dichas partículas puedan interactuar entre sí por medio de uniones electromagnéticas hasta constituir un arreglo o sustancia. Al igual que los gases, los líquidos fluyen bajo la acción de la gravedad. Sin embargo, como sus partículas no se dispersan ni se repelen,
no llenan el espacio del recipiente que los contiene, sino que conservan una densidad generalmente constante formando una superficie. Una pausa chiquitita y ya volvemos con más Quisquillosos. Si viajás en tu vehículo, recordá siempre tener el matafuego en condiciones como lo exige la Ley de Tránsito número 24.449, artículo 40. Bomberos Voluntarios de Arequito está habilitado para realizar recarga, control de carga, mantenimiento y renovación de oblea. Todo esto con vigencia de 1 año, como lo indica dicha ley, y una prueba hidráulica cada 5 años. No esperes hasta último momento. El proceso habitual de mantenimiento tiene como mínimo un tiempo de 3 días. Ten en cuenta que no solo debes llevar el matafuego en condiciones para evitar multas, sino porque te puede ayudar en el momento que más lo necesites. Es un mensaje de Bomberos Voluntarios de Arequito. La verdad, no sé cuándo empezó, pero me llevó un tiempo darme cuenta de que necesitaba ayuda. Me gusta la velocidad y no puedo frenar. Entonces fui y me acerqué al grupo. Ahí me encontré con gente como yo, pero con diferentes problemas. A todos nos costó asumirlo. Ese fue el paso más importante. Tenía que cambiar, podía cambiar. Y un día estuve listo para salir. Sentí que tenía el control. El volante de mi vida. Nuestro notero es fanático de los mangas. ¿Sabés de qué se trata? Si tu respuesta es no, veamos lo que nos cuentan. Hola. Hola. ¿Puede ser que acá alguien habrá manejado alguna vez? Y sí, alguien alguna vez lo manejó, es antiguo, alguna vez lo tienen que haber manejado. ¿Y a vos te gustan los objetos antiguos? Sí, ¿a vos? Sí. Mirá, acá tengo uno, miremos. Manga es la palabra japonesa para designar a las historietas en general. Fuera de Japón se utiliza tanto para referirse a las historietas de origen japonés como al estilo de dibujo utilizado en el manga. El manga japonés constituye una de las 3 grandes tradiciones historietistas a nivel global, junto con la estadounidense y la franco-belga. Constituye una parte muy importante del mercado editorial de Japón y motiva múltiples adaptaciones a distintos formatos. Series de animación conocidas como anime o de imagen real, películas, videojuegos y novelas. Cada semana o mes se editan nuevas revistas con entregas de cada serie, al más puro estilo del folletín, protagonizadas por héroes cuyas aventuras, en algunos casos, seducen a los lectores durante años. Desde los años 80 han ido conquistando también los mercados occidentales. A diferencia de las otras 2 grandes escuelas de historieta, en el manga las viñetas y páginas se leen de derecha a izquierda, al igual que en la escritura tradicional japonesa. El más popular y reconocido estilo de manga tiene también otras características distintivas, muchas de ellas por influencia de Osamu Tezuka, considerado el padre del manga moderno. Scott McCloud señala, por ejemplo, la tradicional preeminencia de lo que denomina efecto máscara, es decir, la combinación gráfica de unos personajes caricaturescos con un entorno realista, como también sucede en la línea clara. En el manga es frecuente, sin embargo, que se dibujen de forma más realista. Scott McCloud, así es.
Scott McCloud señala, por ejemplo, la tradicional preeminencia de lo que se denomina efecto máscara, es decir, la combinación gráfica de unos personajes caricaturescos con un entorno realista, como también sucede en la línea clara. En el manga es frecuente, sin embargo, que se dibujen de forma más realistas algunos de los personajes u objetos, estos últimos para indicar cuándo sean necesarios sus detalles. McCloud detecta también una mayor variedad de las transiciones entre viñetas que en los cómics occidentales, con una persona más sustancial del tipo que denomina aspecto a aspecto, en la que el tiempo no parece avanzar. También hay que destacar el gran tamaño de los ojos de muchos de los personajes, más propio de individuos occidentales que japoneses y que tiene su origen en la influencia que sobre Osamu Tezuka ejerció el estilo de la franquicia Disney. A pesar de ello, el manga es muy variado y no todas las historietas son asimilables a las más popularizadas en Occidente, abordando de hecho todo tipo de estilos y temáticas y comprendiendo autores de dibujos realistas. Gracias por haber estado del otro lado de la pantalla. El próximo martes Cami va a estar a mi lado. Hasta luego.